Saben que esta categoría tiene un premio que da el jurado y tiene un premio que es una mención especial de parte de los docentes que han estado escuchando las resoluciones. No votan los alumnos porque no han podido ver todas las resoluciones, porque han estado a la mañana realizando las resoluciones, entonces van a tener ese espacio mañana en la defensa del metraje. La mención especial en este caso la va a dar a aquellos profesores que hayan estado mañana y tarde mirando las devoluciones. ¿Cómo va a ser la votación? Van a recibir una planilla donde figura la provincia de la localidad, el entrevistado y el título del trabajo. Van a tener que marcar únicamente con una cruz solamente un trabajo, no más de uno. Si hay más de una marca, no se le da ninguna. Y tienen un espacio para fundamentar una breve explicación o comentario de por qué eligen ese trabajo para que sea la mención especial. Esta mención especial puede coincidir o no con el voto del jurado. Hemos tenido años que han coincidido y son los mismos equipos y otros años que no. Siempre recordamos lo que dice Marcelo, que quizás es una alusión distinta porque ustedes han tenido acceso solamente a las exposiciones grupales y no al trabajo completo. Entonces, el jurado tiene en cuenta las dos instancias, la resolución escrita y el trabajo de defensa oral. Y los profes, bueno, accedieron a la defensa oral de hoy. Cuando terminemos los 3 grupos que faltan, les damos un ratito, les sacamos la planilla y virome para que podamos votar. Llegaron hasta esta instancia. Seguiría el equipo de la escuela, la inscripción 568 de Córdoba, La Calera, la escuela 302, ingeniero Dumetri, los estudiantes son Leandro Rodríguez, Gabriel Lazos, el docente responsable, Javier Llanes, y el título, Picapedreros y el grito de las sierras. Una entrevista hecha a Estel Chanquía, de 57 años, que bueno, ahora se encargarán los chicos de contar. Hola, buenas tardes. Yo soy Rodríguez Leandro, de un barrio de Calera, juvenil, que queda en la localidad de Córdoba. Hola, yo soy Lazo Gabriel, vivo en Argüello, en la localidad cerca de Calera, y estoy en el colegio. Bueno, este proyecto se llama Picapedrero, el grito del sello. Le pusimos Picapedrero porque eran los obreros que trabajaban en el cultivo. Y le pusimos honor de la obra y el grito del sello por el maltrato que recibían los obreros. No se escucha nada. Un poquito más cerca del micrófono. Por el maltrato que recibían los obreros trabajando en el menino. Y le pusimos el grito del sello también porque por las sierras que se explotan y el recurso no renovable. Bueno, nuestra entrevista empezó, nosotros tuvimos que ver el manual para tener un contexto histórico de los años que trabajamos por esto, y después visitamos la Biblioteca Popular de Juvenil para ver si había algún contenido del trabajo, de la vida de trabajo. Y bueno, no había mucho, y ahí en la biblioteca nosotros conocimos a la señora que entrevistamos, que es desde Chanquía, es una vecina de ahí del barrio, tiene 57 años y bueno, vivió siempre ahí. La historia de Juvenil comenzó a principios del siglo XX con la inauguración de los hornos de cal y las canteras, la explotación de canteras. En esa época había muchos inmigrantes europeos por las guerras que había allá y venían con muchas necesidades de trabajo asimétrico. Entonces los lugareños se quedaban sin trabajo por los inmigrantes que, como no entendían muy bien el español y eran medio ignorantes, les trabajaban por menos plata que los lugareños. Las condiciones de trabajo en la década del 30 eran malas, los trabajadores no tenían ningún tipo de derechos, había muchos desocupados por la inmigración que había y
y las mujeres tenían que trabajar de costureras, lavanderas y de lavaban ropas y cocinar. Hacían esto para ayudar a la economía familiar. Bueno, también los pagos no eran buenos, eran la mitad del pago era con bonos, que esos bonos tenían que cambiarlos en un almacén de ramos generales, que eran prácticamente de los dueños. Entonces, cuando iban a comprar cosas con esos, el precio de los productos se incrementaba a 2 o 3 pesos más, el doble que iba a ser. Los sindicatos siempre existieron, pero no tenían ninguna ley para defender al obrero. Esto cambió a partir del siglo 43, de la década del 43, cuando llegó Perón, que la Secretaría de Trabajo y Provisión aprobó varias leyes a beneficio del obrero. Y, ¿cómo se llama? Bueno, y ahí empezó a haber mejoras en los derechos del obrero, en las condiciones de trabajo, o sea, había mejoras. Y en la fábrica Minetti, el sindicato empezó a tener más presencia y no así en los hornos de cal como y en las canteras. Pero muchas veces los sindicatos caían en la corrupción. Antes de pasar a preguntar a los obreros, caían primero a la oficina del dueño. En la década del 30 hasta el 43, los obreros eran maltratados, a veces eran con látigos, y porque no tenían ni tiempo ni para ir a tomar agua. Solamente tenían un aguatero al lado, cosa que no perdían tiempo, que los capataces les pagaban para que el obrero produciera más de lo normal. nosotros le preguntamos a él cómo era el tema de los juicios y el obrero se quería defender. Entonces él se rió irónicamente y nos dijo que no, que los juicios recién empezaron a haber a partir del 1950. Entonces él nos contó una experiencia del abuelo, que era, el abuelo siempre trabajó en los hornos de cal y a él le contaban como capataz. Entonces él muere, cuando van a ver los importes, le habían descontado como peón de última categoría. La calidad de vida después del peronismo mejoró, pero las mujeres tenían que seguir trabajando para ayudar en la economía de la familia. Las condiciones para entrar a la fábrica el cargo era como hereditario, tenía que ser familiar de alguien que trabajaba en la fábrica. O si no, yo también me contó del hermano que entró a la fábrica sin ser familiar de nadie porque había estudiado en casa pública. El Casa Pura en ese tiempo era uno de los mejores colegios técnicos de Córdoba. Imagín en esa época estuvo muy bien, en la época del 40 y aproximadamente del 60, porque tuvo 3 fuentes de trabajo, que era la fábrica Minetti, los hornos de cal y las canteras. Entonces fue cuando tuvieron mejor, había almacenes, verdulerías, panaderías. Y después empezó a cerrar los hornos de cal porque las piedras calizas se iban acabando. Después cerraron las canteras y en 1980-79 cerró la fábrica Minetti y el Dumenil quedó mal laboralmente, no tenía fuente de trabajo. Entonces, justo en ese momento también ya coincidió que Argentina estaba pasando por una gran inflación desde el 76 cuando fue el golpe de Estado. Y estaba la desocupación, así que el Dumenil quedó como un páramo, pasó de ser un pueblo a un barrio y empezó a pertenecer a la calera. Perdió su código postal, se inició a desarrollar. Bueno, nosotros tenemos como aprendizaje, nosotros a raíz de todo esto aprendimos a trabajar en equipo, a repartirnos roles, nos dimos cuenta que a través de la experiencia vivida de cada persona de ahí del barrio, ella tiene muchas cosas guardadas en su mente. Tuvimos que ver a los vecinos como posibles fuentes de información, porque la gente grande son como libros que caminan, solo hay que saberlo leer. Bueno, nosotros acá tenemos un PowerPoint
que son imágenes de ahí, partes de calle de la fábrica. Esos son todos inmigrantes europeos. Esos son inmigrantes europeos. Ahí se ve que no tienen ningún casco de protección. Ahí están moviendo la piedra, la pasaban del otro lado, le daban forma y se la llevaban en la zorrita. Porque con la piedra dice, como ven ahí en costado, las piedras están todas acumuladas en cuadrado. Entonces, con esas piedras construyeron, no sé si conocen Barranquilla o no, la cañada, es como un lugar donde pasa agua y también el arco de Córdoba. Bueno, ven ahí también están todos los picopedreros, y ahí están todas las piedras, y bueno, están arriba de una zorrita que era donde ellos picaban la piedra, le daban forma y se la llevaban. Ese es un coche motor que era uno de los primeros que transportaba gente, era de gente, no de carga. Esta era una junta del sindicato que se sabía hacer en una esquina principal de Calles. Este es un libro escrito por un cura párroco de ahí de Calera, muy conocido, que ahí cuenta una parte de lo que era la cal y la piedra que producía ahí. Esa es una imagen actual de la fábrica como está ahora. Está toda destruida, con peligro de derrumbes. Esa, si pueden ver atrás, como está toda destruida la montaña. Entonces, eso es lo que hacían los obreros, era de picar otras cosas y la piedra, o sea, le derrumbaban la montaña y después le daban forma a la piedra y lo usaban como material para la... Ahí se pueden ver, aquí la imagen, es la fábrica en funcionamiento. Y esta es una foto actual, ya toda destruida. Esto también. Allá arriba, si ven, son las canteras. Las canteras son ahí donde tenemos las cosas de los obreros. Ahí hay gente por reclamo de las tierras, porque tampoco hay fuentes de agua, así que no pueden haber casas. No hay casas ahí porque no hay agua. Y todo eso es toda la basura urbana. No, ahí salimos nosotros en la biblioteca cuando hicimos la entrada ahí. Bien, esa es la entrada del colegio. Bueno, muy bien, entonces abrimos a preguntas, comentarios. Un comentario nada más. Me pareció. Micro. No, Sí. Bueno, vale, no sé si se va a escuchar. Ahora que tenemos micrófono. bueno, felicitarlos chicos, me pareció muy bien que ellos estén haciendo una introducción en la. Un celular por ahí. Un celular. Ahí está, listo. Bueno, felicitarlos porque ellos fueron introduciendo la materia de lo que habían tratado en la entrevista. Muy bien, chicos. Indudablemente que esta mañana vimos una serie de factores que siguen aconteciendo en nuestra querida patria. No solamente en la cadera, indudablemente se explotó moral, anímica y socialmente al obrero, sea este nacional o extranjero. Indudablemente vemos que las políticas poco y nada han cambiado. Hoy en día ese sistema todavía existe. No voy a hablar de otras provincias porque indudablemente desconozco la problemática social, pero les puedo decir que Misiones, que tiene una trayectoria
del mensú, de aquel hombre que indudablemente abrió picadas a la colonización, aquel criollo que pasó sus huesos por el infierno verde y que posibilitó la colonización, indudablemente, de alemanes, suecos, en fin, italianos, españoles, etcétera, etcétera. Vemos también, indudablemente, que hoy en día, en pleno siglo XXI, existen los mensúes, los tareferos, que a través de los agroquímicos, indudablemente, tienen todo tipo de enfermedades, a pesar de un corpus de leyes, no se cumplen. Entonces vemos, indudablemente, ¿no?, de que la política es el describimiento total. Queremos que los chicos se impongan históricamente de un pasado que todavía pervive. Bueno, hoy, por la mañana, me impactó la cuestión de los ferrocarriles. Indudablemente, unos chicos se pusieron maravillosamente. Y sinceramente volvemos a repetir los errores del pasado, porque el ciudadano no es capaz de comprender de que la historia puede cambiar el rumbo de los tiempos y tener un futuro. Sinceramente los felicito porque explotaron la cuestión de la calera, indudablemente con lo que eso significa. Dejaron un desierto, un erial, las políticas que pudieran haber reemplazado, diríamos, el sistema de producción de cal, de canteras. Indudablemente, aparentemente, la provincia abandonó ese sector con las consecuencias sociales y económicas que eso implica. En definitiva, volvemos a repetir la historia, pero gracias, chicos, indudablemente, por traernos a la memoria que todavía falta almas que quieran a su patria y que tengan políticas adecuadas para, por una vez por todas, romper con el sistema cíclico de 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Gracias, chicos. Bueno, chicos, primero felicitarlos, muy lindo el trabajo y me parece que hicieron una buena síntesis, uno que por ahí no conoce de la temática. Y quería saber si por ahí me pueden responder o contar un poquito más de la entrevista que le hicieron, quién es la señora y qué otros datos pudieron sacar de las entrevistas que hicieron, o el aporte que ya puedo darles. ¿Por qué la eligieron y si hay otros obreros que también viven en su barrio, como por ahí decían? Bueno, nosotros primero, como yo dije, le dimos el material que te da acá en la Olimpiada de Historia, y de ahí nosotros fuimos buscando una persona, un desocupado, un trabajador que nos hiciera, que nos ayudara a nosotros. Entonces, como ella formó parte de una familia trabajadora, que trabajó parte en la fábrica, en los hornos de cal, y el hermano en la fábrica, entonces íbamos a saber, y bueno, entonces por eso nosotros la elegimos ahí. Y no sé si quieres saber algo otro. Puedo hacer una referencia al trabajo en todo lo leído, que eso te decimos, tenemos acá la buena, comparto la buena síntesis de los chicos, pero algunas cuestiones que me gustaría exponer acerca del trabajo completo, escrito, y por eso creo que ustedes van a poder responderle bastantes más cosas a la profesora que recién preguntó, porque este trabajo tiene, en primer lugar, una transcripción excelente de la entrevista.
como les contaba esta mañana, es una de las entrevistas que entre paréntesis lleva comentarios, lleva referencias a situaciones que se van dando en el momento de la entrevista que ayudan a comprender no solo la entrevista, sino el contexto en el que esa entrevista se desarrolla. Las preguntas a mí me parecieron muy buenas y tal vez sería interesante que ustedes pudieran leer las preguntas que hicieron, si que tienen ahí la transcripción luego, ¿no? La transcripción de la entrevista. Una cosa interesante del relato de Ethel es cómo, y que pasa en todos nosotros, si nos entrevistan a cualquiera de nosotros, hablamos por nosotros, pero también hablamos, en nuestra memoria están otras memorias. Está lo que nos han contado los padres, los abuelos, cosas que nos hemos enterado. No es solo nuestra la memoria. Entonces, en este caso, también además, se da el hecho de pertenecer a una familia que tiene una tradición de trabajo, que es lo que ustedes han elegido, este tipo de trabajo, que es el que han elegido para explorar, ¿no? A través de esta voz de Ethel, que como les digo, junta a otras voces, no es solo la de ella. Las preguntas a mí me pareció interesante cómo están agrupadas. Están agrupadas por cuestiones, por ejemplo, indagan acerca de la sociabilidad de los trabajadores, indagan acerca de las relaciones obrero-patrón, indagan acerca del contexto, y hacen una división antes del peronismo, con el peronismo, después del peronismo. Me interesó también este destino de las mujeres trabajadoras, como la mayor parte de estas mujeres, al quedar la frenada de explotación y aumentar los problemas de desocupación, terminan sirviendo en lo que es el barrio alto, ¿no? de Córdoba. Sí, terminan siendo empleadas domésticas en el barrio de Las Rosas, creo que así se llama. Sí. El análisis sigue las pautas fijadas, es decir, resumen la entrevista, van intercalando párrafos, hay una buena selección de párrafos de la entrevista y ustedes dicen que hay consultas al manual, a diarios, a revistas y por internet para el contexto. En parte se observa, en parte me parece que lo ha planteado oralmente. También ese comentario último o casi último que ustedes hicieron, que la gente es como libros caminando. Y esto me parece que ilustra muy bien el valor de la historia oral y de la producción de fuentes orales. Somos libros andantes. Y me pareció también muy interesante el archivo fotográfico. Así que si ustedes no sé, quieren contarles algo más sobre las preguntas, por ejemplo, o sobre algunas otras cosas que él les pudo haber relatado, me parece que hay un interés por saber eso. ¿Qué quieren? Sí, a ver si se alcanza a escuchar lo que les pregunta. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer toda la investigación? Como 2 meses. Incluyendo la entrevista a la mujer esta Ethel. Sí. Quería preguntar quién tuvo la iniciativa del proyecto. ¿Cómo? Quería preguntar quién tuvo la iniciativa de hacer el proyecto. Tuvo la iniciativa de la entrevista, ¿no? Aquí tuvo la iniciativa de entrevistar a Ethel. Los tres, por eso yo digo que aprendimos a trabajar en equipo. Haciendo la entrevista, yo todo este trabajo, aprendimos a trabajar en equipo. Pero ¿quién los condujo hacia digamos? No, porque fuimos a la biblioteca a buscar información sobre Claro, eso. no se escucha. Fuimos a la biblioteca a buscar información de la década que estábamos hablando nosotros. O sea, ahí encontramos quién era que se murió y Ella trabaja ahí en se aplica servicio en la biblioteca ahí popular de Sonati. A veces cuando nosotros fuimos a buscar información, hablamos con ella y bueno, ahí decidimos. Es decir, de hacer vino usted, o por lo menos la entrevista.
tenían alguna idea que la entrevista iba a tener relación Sí, ya con sabíamos. las niñas. Más o menos lo que íbamos a hablar, por eso ya íbamos con una información de lo que íbamos a hablar. Ah, justo encontraron que ese había trabajado ahí. Claro, que había trabajado, o sea, trabajamos parte de una familia que trabajó. Eso siempre la voy a Una parte de lo que había dicho Nelly, porque es muy interesante y a lo mejor es uno de los se destaca porque la conclusión de la entrevista y de las preguntas que tiene esta entrevista es diferente al resto, porque ustedes, digamos, como que son preguntas abiertas, pero van siempre haciendo mención y tratando de vincular la pregunta en sí con el contexto histórico, y es como que van rastreando hacia una evolución de distintos tópicos vinculados con el trabajo. Por ejemplo, la situación, las condiciones de trabajo, si había huelgas, si estaban los derechos sociales, o sea, pero siempre aparece el contexto y mucha referencia o lectura previa en la misma pregunta. Entonces, para que nos cuenten, si ustedes ya las preguntas, o sea, según lo que nosotros podemos ver, al leer el trabajo, da la impresión que ustedes tuvieron un trabajo bastante profundo de lectura primero del manual, y a partir de esa lectura construyeron las preguntas. O sea, ¿las tenían previamente o Este camino lo decía de lo que no era de podía explicar casi Nosotros organizamos primero que la entrevista iba a ser semi-estructurada, porque no lo quisimos hacer estructurado porque sabíamos que era un tema importante y las preguntas que nosotros hiciéramos podían fundir con la respuesta otras preguntas que no tuviéramos preguntas. Entonces decidimos hacerlas así, y bueno, nos pasó que ella respondiéndonos cosas, cuando le salía una pregunta con la respuesta de él. Pero si esa de si había desocupado, si ella cuando dice que sí, se aprovechaba, y otra pregunta si se podía iniciar un juicio, cuando se escucha. No se escucha, no se escucha. Ponete más cerca del micrófono y hablar así. Que, por ejemplo, cuando yo le pregunto si había desocupado la zona, y ella me dice que sí, que nos echaban si no rendía bien. Entonces yo le pregunté si podía haber algún tipo de juicio, y ella se rió irónicamente, pues que no. Y yo le pregunté si había algún tipo de juicio, pero la pregunta estaba previsto. Así también. ¿Qué reflexión queda de lo emocional o qué conclusión llegaron ustedes después del largo trabajo que hicieron? Nosotros nos queda como... Nosotros nos gustó lo que hicimos porque sé que esto, lo que nosotros hicimos, no está escrito en ningún lado. Nosotros lo averiguamos y bueno, es algo que a nosotros nos va a quedar porque no está escrito. Entonces, lo que nos gustó fue eso. Está la memoria de gente, de unos señores que son intercontados o no vivían de ese todo. Bueno, por ejemplo, ustedes en el balance que hacen dicen que en el balance ellos dicen que pueden ver o aprendieron a mirar a las personas del barrio desde otro ángulo y cómo verlos como potables fuentes de información. Y otra cosa que me llamó la atención es esta idea que ustedes ponen en el balance, que aprendieron a estar atentos y hacer historia a través de preguntas, pero no de cualquier pregunta. Y bueno, esto en las preguntas que ellos construyeron en la entrevista se evidencia, digamos, que están pensadas y saben, pudieron manejar esto de ir adaptando a la efectividad del testimonio. Bueno, y otra cosa interesante que plantean es el tema de cómo, ya hasta los hijos con los silencios, ustedes podían interpretar las emociones, las sensaciones, las ironías del entrevistado. Porque por ahí algunas preguntas que nosotros le hiciéramos, él tenía una imagen o algo de eso, ella como que si vos ves que se queda callado, piensa la pregunta, o ves que el gesto no le gusta casi, como que dejar no sé, tocando ese tema.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tendría algunas, además de lo que ya dijeron mis compañeras, que cuando ustedes dicen en el balance que qué significaría, o si pueden desagregar un poco más, o sea, explicar esto de estar atento, ¿no? Estar atento cuando la persona, porque primero no sé, como una mini entrevista y estábamos atentos y tomamos nota de todo lo que ella decía y también a ella misma hacer varias preguntas de ese camino. Hablamos con la señora y teníamos un poco de preguntas y después al hablar con ella nos surgieron un poco más. Hablamos más o menos de los temas y después de eso ustedes hicieron varias veces, fueron a entrevistarla, no una sola vez. fuimos a la vez que fuimos a hacer la información y allá por etcétera. No acá. Buenas tardes. Me parece muy elogiable el tema de la entrevista de los chicos, porque preguntar y salir, si bien semi-estructurada, pero preguntar significa que manejan muy bien el contenido y el proceso, y creo que es totalmente loable su trabajo, porque esto de estar atento implica varios procesos cognitivos y el ciclo básico de buscar más también en las presentaciones al profesor, porque digo que estoy muy presente y intervino no tan solo desde el material que tenés que estudiar y demás, sino que es sentarse y enseñar a entrevistar, que no es fácil. No es fácil porque uno deja muchas veces al alumno, y el alumno tiene que ser totalmente creativo y partícipe de ese proceso. Así, felicitaciones, creo que es un buen trabajo para poder nosotros copiar lo que vamos a hacer. Gracias. Bueno, yo además quería hacer una acotación que tiene que ver con esto que aparece en los 3 trabajos anteriores y en este, y obviamente los que van a seguir, que tiene que ver con lo que estamos trabajando, ¿no? Que es la memoria. Y no perder de vista por ahí eso. Digo, porque es muy interesante la frase, ¿no? Estos vecinos como posible fuente de información, libros que caminan, solo hay que saberlos leer. Bueno, digo, la historia es la que nos brinda, en definitiva, las herramientas para saberlo leer. Lo que nosotros estamos asistiendo ahora es concretamente a construcciones de fuentes, que en este caso serán fuentes primarias, para luego hacer futuras investigaciones. Lo interesante de este trabajo, además, es el hecho de que ustedes entrevistan a un sujeto que no trabajó en esos lugares, pero que sí recupera información o recuerda de su familiar, ¿no? Entonces, digo, ahí la memoria opera, es muy importante, pero también es cierto que, y esto será para otro trabajo, a lo cual lo invitamos para el próximo año, a que lo profundicen, ¿no? a esto de poder contextualizarlo históricamente y explicarlo históricamente. Porque, por ejemplo, a mí me quedaban dudas en una parte del trabajo, sobre todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la afiliación política del entrevistado, ¿no? Sí, bueno, ¿cuáles son sus ideas políticas? Interesante para ver, sobre todo por cómo ella está, por ejemplo, leyendo el terrorismo en la entrevista, ¿no? Digo, entonces, esas cuestiones también uno, para poder interpretarlas, requiere, obviamente, de herramientas históricas. No tiene nada que ver con el trabajo, digo que esto es simplemente una acotación para invitarlos a todos los trabajos que se hicieron, que construyeron puente, a que vengan o se presenten para la próxima instancia del TIC, concretamente que sería en investigación histórica. Así que bueno, lo despedimos con un fuerte aplauso y